En el año 2006 salió una novelización del segundo juego de Silent Hill, escrita por Satomu Yamashita. La misma nos da un acercamiento a los pensamientos y acciones que el mismo James Sunderland y compañía tuvieron a lo largo de la travesía por el pueblo maldito, mismos que en el juego original no se mostraron por ser obviamente un juego y no explayarse tanto en lo que es la historia de los personajes y demás cosas que se verán. Y para no alargar tanto la presentación, como dice el título del video y como ya todos suponen, se tratará de un audiolibro de esta novela que yo mismo hice. Cabe aclarar que es la primera vez que hago esto, así que no esperen algo muy bueno que digamos ni profesional. De igual forma son libres de dejarme sus consejos para mejorar mis narraciones o de mentarme la madre porque no lo hice bien. Así que sin más dilaciones, comencemos. Prólogo. Niña. Parece alguna clase de leche. La cara de Laura se estiró con una sonrisa. Comenzó a reír de manera radiante. Sus blancos dientes esmaltados se veían detrás de sus pequeños labios. El pueblo estaba envuelto en una gruesa niebla que desdibujaba todo en blanco, como si ella estuviera en alguna clase de tierra encantada. A veces a Laura le gustaba pensar que algún atolondrado dios había derramado su leche matutina sobre el lugar. La misteriosa atmósfera podía ser una señal de que allí había hadas o algo escondiéndose. Ese pensamiento hacía que el corazón le temblara con excitación. Aunque usualmente precoz, la niña de 8 años graciosamente comenzó a dar pequeños saltos inquietos. Su falda ondeaba tras de ella, lenta y suavemente. La niebla fluía y se movía a través del aire. «Vamos, apresúrate, voy a dejarte atrás», gritó Laura una y otra vez, llamando a su despreocupado amigo. Ella y su acompañante estaban aquí de viaje para encontrar a sus amigos. Él solo era un poco tonto. A veces todo lo que hacía era caminar por ahí desanimado y siempre parecía tener mala cara. Pero a Laura no le importaba mucho. Más importante, ella quería ver pronto a esa persona, otra vez, la persona que le dio aquella carta. Capítulo 1. Pueblo que llama. Al otro lado de las oscuras nubes había una visión de sí mismo. Reflejada en el espejo estaba su propia cara, dura y tiesa como si fuera la de un cadáver. La verdad, creo que estoy muerto, pensó James Sunderland. Mi corazón está muerto de todas maneras. Él no estaba lleno de un sentimiento de pérdida, solo sentía que ya no valía la pena vivir más. Se había vuelto indiferente. Trabajo, tiempo libre, nada de esto le importaba ya más. E incluso el fuerte aroma amoníaco que permeaba el mugroso cuarto no captaba la atención de James. Los sucios urinales llenos de una sustancia como amarilla, el pegajoso suelo que empapaba la suela de sus zapatos, nada de eso le traía ni un rayo de emoción. Más bien la única comparación apropiada para con él sería un zombi. «Mary, ¿realmente puedes estar en este pueblo?», le preguntó al James reflejado en el espejo. Tenía dudas acerca del incidente. ¿Realmente pasó? Pero, con sus manos al lado del lavabo, miraba indistintamente en el espejo. A pesar de su actitud, se sentía un poco revitalizado. Sacudió la cabeza y se peinó los mechones de su cara. Como despertando de un delirio, sabía que era realmente verdad, porque vino en una carta. Caminó afuera del sombrío lugar hacia el cielo nublado. El sanitario público no se comparaba con el brillo que le esperaba afuera. Un viento húmedo rozó las mejillas de James. Al otro lado del estacionamiento estaba el vasto lago Toluca. La bruma bailaba en su superficie y se extendía sobre todo el paisaje. I'm alone there now, in our special place.
waiting for you. No había ninguna duda de que Mary había enviado esta carta. Estaba escrito en una letra familiar. 3 años atrás, él había pasado unas vacaciones con ella en este pequeño pueblo, y ahora James estaba ahí otra vez, solo, su carro parqueado en la esquina del pequeño estacionamiento, el motor en reposo. A pesar de que funcionaba perfectamente, no sería de mucha ayuda. El verdadero problema era la autopista. El túnel en el otro extremo del estacionamiento, el cual llevaba al pueblo de Silent Hill, estaba bloqueado debido a un trabajo de construcción. No había modo de atravesarla. Una cerca irrompible bloqueaba la entrada. No había otra opción más que buscar otro camino. Después de sacar un mapa del pueblo de su carro, James descendió una escalera al lado del estacionamiento. Con cada paso que descendía, la niebla se volvía más espesa. Para cuando alcanzó la orilla del lago, todo su campo de visión se había envuelto en blanco. James comenzaba a sentir más y más un sentimiento asfixiante, poco natural. Sin embargo, incluso en esta atmósfera opresiva, su mente estaba ocupada con pensamientos de Mary y la carta. En algún lado a lo lejos se oía ladrar como loco a un perro, pero él lo ignoró. Se hundía en un pesado lodo al pisar fuertemente el suelo mientras seguía caminando. La carta ciertamente tenía escrita en ella el nombre de Mary. ¡Qué tonto! La idea es imposible. Frunció sus cejas y sacudió su cabeza con incredulidad. No puede ser cierto, porque su esposa había muerto hace 3 años, a causa de su enfermedad. ¿Era alguna clase de broma cruel concebida particularmente por alguna persona malintencionada? ¿Una broma jugada para burlarse de James incluso estando todavía de duelo y con el corazón roto? Tal vez había sido alguno de sus vecinos, o quizás alguno de sus compañeros de trabajo. En cualquier caso, luego de perder a su esposa, James comenzó a beber y ocultar su pena con arrebatos de ira. Esto afectaba a todos a su alrededor, hasta el punto en que sus compañeros no querían aguantar su hosco comportamiento. Al poco tiempo comenzó a ser tratado como un tipo problemático. Por esa razón, pudo fácilmente ver cómo alguien podía guardarle rencor. Extendiéndose a lo largo del lago, el final del camino estaba rodeado por árboles y una densa niebla. Incluso después, solo a unas pocas yardas, no podía ver el paso de donde había venido. A la cabecera del valle, la bruma también escondió el lago Toluca, espléndido paisaje, pero a James no le podía importar menos. Él no venía acá como turista. Mientras caminaba, todo lo que podía imaginar era la cara de Mary, incluso aunque James todavía tenía dudas acerca de la carta. Esta, junto con los recuerdos de su amada esposa, eran lo que le habían llevado tan lejos. No era para sorprenderse entonces, con esa clase de pensamientos en su cabeza, que James se encontrara deseando un milagro. ¿En realidad murió ella hace 3 años? ¿O ha muerto y de algún modo revivió? Tal vez después del funeral, después de que los trabajadores y familiares dejaran descuidada la tumba, Mary se despertó y comenzó desesperadamente a golpear la tapa del ataúd. Pero si eso fuera verdad, ¿por qué había esperado 3 años para buscarlo? Él consideraba la posibilidad de que ella hubiera sufrido algún daño cerebral debido a la asfixia, y a causa de ello hubiera perdido la memoria. Los trabajadores hubieran huido horrorizados al ver a una persona supuestamente muerta moverse, dejándola sin tener ninguna idea de quién era o qué estaba haciendo ahí, vagando insegura por ahí. O tal vez, pensó él, podía haber sido secuestrada por algún sepulturero malintencionado. James apretó sus dientes con frustración.
El ruido de las hojas muertas dispersas en el camino crujían fuerte mientras él descuidadamente las pisoteaba. Era irritante cómo su imaginación se mantenía arrojándole uno tras otro escenarios desagradables, sin importar cuán duro intentara detenerla. En cualquier caso, había una cosa que él no había sido capaz de probar. Incluso si Mary estaba viva o no, en primer lugar, James se dio cuenta de que aún tenía miedo de encontrar la respuesta a esta pregunta. Pero si ella realmente ha estado viva todo este tiempo y no ha intentado contactarme sino hasta ahora, tal vez ella está tratando de evitarme. ¿Qué tal si ella huyó y ha estado viviendo con otro hombre? Esa clase de pensamientos cruzaban su mente también. El corazón de las mujeres es difícil de entender. Por un momento, él sintió un ardiente aumento de odio, pero pronto se ahogó en su melancolía. Más que cualquier cosa, él quería ver a Mary otra vez. Más que cualquier cosa, temía ese encuentro. Forzaba su vacilación y se presionaba a poner un pie delante del otro, como un sonámbulo. De repente, James llegó a un alto y sostuvo su respiración. Justo enfrente de él, una forma humana apareció en la niebla. ¿Podrá ser Mary? Naturalmente no era la esposa de James. Mirando más de cerca encontró una mujer de pelo oscuro, parada junto a una lápida mirándola pensativamente. Sin siquiera darse cuenta, James había estado vagando por un cementerio. Sintiendo la presencia de James, la mujer casi dio un grito de sorpresa y giró hacia él para verlo de frente. Él la saludó. Lo siento, no quise asustarla. Estoy buscando un pueblo llamado Silent Hill. ¿Le importaría decirme si voy en la dirección correcta? ¿Pueblo? ¿Va usted al pueblo? La mujer inclinó su cabeza dudándolo. La sorpresa en su rostro fue aún mayor que cuando vio por primera vez a James. Pensó que ella tenía unas facciones juveniles. Fuertes círculos oscuros colgaban como sombras bajo sus ojos. Sí, replicó James. La mujer dudó por un momento, luego contestó. Sí, ese es el camino correcto. Sé que es un poco difícil de ver, ya sabes, por lo de la niebla, pero solo hay un camino, entonces no se puede perder. Gracias. Pero, ¿qué pasa? Sería mejor que no fuera más lejos. ¿Ah? Porque el pueblo es un lugar extraño. No le puedo explicar realmente bien, pero es peligroso allá. ¿Solo por toda esta niebla? Bueno, no solo por eso. Es que... ¿qué estaba pasando que hacía parecer sus palabras tan serias? No parece que vaya a decir nada más. Parece que no tiene sentido tratar de obtener la respuesta de ella. Lo entiendo. Tendré cuidado. Oye, no estoy inventando nada. La mujer gritó a James cuando estaba a punto de alejarse. Vine a este pueblo porque necesitaba encontrar a mi mamá. No la veo desde hace mucho tiempo. Y este pueblo... Su voz era histérica. James no estaba seguro de lo que decía la mujer, quien había hablado apenas casi como un susurro. Gritar de esta manera, claramente ella tenía algunos problemas que solucionar. Pensándolo bien, lo mismo podría decirse de James también. Mejor no preocuparse de eso por el momento. No se diría que James no creyera lo que la mujer le dijo, pero él quería ver a Mary y tenía que continuar a pesar del peligro. Dejando a la mujer problemática atrás, James pasó a través del cementerio y encontró la manera de volver al camino que se extendía y enredaba por el bosque junto al lago. De nuevo los pensamientos se centraron en Mary. Su carta decía: estaré esperando en nuestro lugar especial. ¿Pero qué quería decir con eso? Buscó todos los precisos momentos enterrados en su memoria de hacía 3 años. Los 2 lugares que más sobresalieron fueron el parque y el hotel. Él recordó cómo los 2 habían gastado una gran cantidad de dinero para reservar una suite de lujo y cómo habían ordenado comidas extravagantes del servicio a cuartos.
Un día, mientras estaban paseando alrededor del pueblo, se encontraron con el parque del lago. Se sentaron juntos en un banco mirando los botes ir y volver sobre las brillantes aguas. Terminaron quedándose ahí todo el día tan solo disfrutando del paisaje y de su mutua compañía. La pregunta permanecía: ¿está Mary esperándome en el lago o en el hotel? En poco tiempo, el sonido de las hojas muertas crujiendo bajo sus pies se detuvo y el sucio camino del bosque dio paso a un viejo camino de asfalto. El camino guiaba a un túnel que corría bajo la autopista. Esta habría hecho este viaje más rápido y fácil si solo no se hubiera mantenido cerrada. James continuó atentamente la calle que curvaba y seguía junto al río. Alcanzando finalmente la calle principal del pueblo, James sacó su mapa y lo extendió. Parecía que estaba caminando por la calle Sanders, la cual estaba localizada en el borde de este pueblo. Si continuaba al oeste desde aquí, sería capaz de llegar al centro del pueblo. Los pasos de James provocaban un eco ominoso a medida que caminaba por la calle vacía. De hecho, sus pasos eran el único sonido que escuchaba. Ninguno de los sonidos normales de un pueblo bullicioso parecían estar presentes. Claro, era un pueblo pequeño, pero esta clase de silencio interrumpido simplemente parecía antinatural, y con el lugar cubierto con esa niebla, era difícil ver algo si tratabas de pasar entre algo. Tenía sentido que las escuelas y negocios estuvieran cerrados, y que todos estuvieran encerrados en sus casas esperando a que el clima mejorara. Siendo ese el caso, sus posibilidades de tomar un taxi se veían escasas. James suspiró. La parte buena era que incluso si tenía que caminar, el parque estaba solo a media hora. Sin embargo, él todavía estaba preocupado por Mary y esperaba que donde quiera que estuviera, permaneciera aún ahí, y así todo este viaje no sería en vano. Cuando James se aproximó a la intersección entre la calle Lindsay, vio algo perturbador: una larga mancha de sangre que recorría la superficie del camino, como si hubiera sido pintada con una brocha gigante. James retrocedió sobresaltado. Ver algo así tan de cerca relacionado con la muerte abre heridas emocionales. Se paró estupefacto por un momento mirando fijamente la mancha roja. Por su aspecto parecía aún fresca. Ciertamente un terrible crimen había sido cometido bajo el manto de la niebla, pero sin importar a dónde miraba, no encontraba rastros de la víctima. No parece que nadie haya sido llevado al hospital. Si ese fuera el caso, la policía habría acordonado el área. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de unos pasos, como pies desnudos golpeando contra el pavimento. Mirando delante, James vio una mancha borrosa con una figura humana, tambaleándose hacia las profundidades de la niebla. ¡Oye! James comenzó a perseguirlo. Desde que había perdido a su esposa, tenía siempre indiferencia hacia el resto del mundo, pero por mucho que quisiera alejarse y olvidar que había visto una mancha de sangre sobre el pavimento, esto era algo que no puede dejar pasar. No había manera de que pudiera dejar abandonado a alguien que probablemente estaba muriendo. Dada la cantidad de sangre que la persona había perdido, el tipo debía ser alguna clase de rufián que se metió en una pelea y que estaba ahora deambulando por el pueblo medio inconsciente y sangrando gravemente, aparentemente sin sus zapatos también. No importaba cuánto James llamara y gritara, la figura huía sin detenerse. Tal vez la persona lo confundió con su atacante. A pesar de que la figura andaba tambaleándose, se movía muy rápido y la distancia entre ellos crecía más con cada paso. A medida que huía, un rastro de sangre iba quedando en el camino tras de ellos, yendo de norte hasta el final de la calle Lindsay. Luego giró bruscamente hacia la derecha. El rastro luego continuó en dirección noreste hacia la avenida Nathan, la calle principal que llevaba a la salida del pueblo. James fue conducido a un camino destapado, separando a ambos lados con cercas alambradas, igual que en aquella construcción en el túnel medio terminado, justo como el que había pasado antes de llegar al pueblo.
Naturalmente no había ningún trabajador a la vista. La figura que había seguido no se encontraba en ningún lugar. De repente, se escuchó el eco de un ruidoso estruendo proveniente de la entrada del túnel, aunque este lugar estaba claramente fuera de los límites. La única cosa que lo bloqueaba eran unos trozos de madera clavados a la entrada del túnel para formar una tosca barricada, la cual era lo suficientemente grande para deslizarse a través de ella. En el suelo vio un pequeño radio de bolsillo. Probablemente pertenecía a alguno de los trabajadores de la construcción. Con él se podía escuchar algo de música durante el trabajo. Pero ¿por qué lo habrán dejado por ahí? James prendió el interruptor. Inmediatamente, la radio dejó escuchar una ensordecedora onda de estática que no solo lastimó sus oídos, sino que parecía golpear algún extraño sentido también. En ese momento, una irrazonable pero compulsiva idea hacía eco en su mente. No he subido el volumen, pero la estática se hace más fuerte. El sonido de pies caminando sobre escombros y desechos se hizo presente. Fuera de las profundidades del túnel emergió una figura tambaleante. James comenzó a preocuparse, pues decía claro que esta era la cosa que lo había guiado hasta aquí. Pero lo que sea que fuera esa cosa, algo era seguro, no era humana. Los brazos de la criatura parecían estar fusionados con su manchado y podrido cuerpo. Carecía completamente de ojos, de nariz, de boca y de cualquier cosa que pudiera identificar como una persona. Tropezaba como borracho al avanzar, mientras la parte superior de su cuerpo se estremecía y se retorcía en una extraña danza. No parecía estar lastimado. Entonces, ¿cómo diablos dejó un rastro de sangre fresca? Claramente, este retorcido monstruo no era la víctima, sino el agresor. Todo su cuerpo se sacudía. James comenzó a retroceder lentamente, bastante aterrorizado. Estaba preocupado porque la criatura se acercara. Quería escapar, quería huir. Hubiera sido fácil solo darse vuelta, atravesar la barricada y correr, pero no lo hizo. Se dio vuelta y arrancó una vieja tabla de la barricada, y lleno de vigor y rabia, se preparó para usar su arma. ¿Por qué había escogido hacer tal cosa tan temeraria y estúpida? Ni siquiera lo sabía. Simplemente no puede dejar aquella cosa retorcida que continuara existiendo más. No podía dejar a un monstruo tan peligroso merodear por ahí y causar más daño. Sin embargo, la verdadera razón por la que odiaba tal cosa no tenía nada que ver con el sentido de la justicia. Era repugnancia. Reunió toda su fuerza. James golpeó con el tablón apuntando hacia la retorcida cabeza del monstruo. La criatura retrocedió y, a pesar de no tener boca, dejó salir un chillido penetrante. Una y otra vez golpeó con el tablón hasta que perdió la cuenta de cuántas veces había golpeado a esa cosa, y sus brazos estuvieron adoloridos y cansados. Herido gravemente, el monstruo cayó al suelo, aterrizando en donde deberían estar sus brazos. A pesar de los golpes que recibió, todavía se estremecía y se retorcía en el suelo. Luego finalmente se quedó inmóvil. ¿Está muerto? Para estar seguro, James lo movió con su tablón de madera. Ninguna señal de movimiento. Ahora que estaba tirado en el suelo en un charco de sangre como este, parecía más una babosa viscosa que un ser humano. Su cara sin facciones estaba muy destrozada y estaba derramando fluidos vitales por todo su cuerpo. No había ninguna duda. La horrible criatura finalmente estaba muerta. ¿Qué demonios era esa cosa? Sin importar cómo lo mirara, sin importar cuánto tratara de racionalizar la existencia de ese monstruo, nada tenía sentido. ¿Podría ser alguna clase de fallido sujeto de pruebas que escapó de un laboratorio? Jugó con varias posibilidades similares en su cabeza. Trató como pudo de creerlas. James se sacudió y arrojó a un lado el tablón, untado de sangre.
Estaba a punto de deslizarse de vuelta por la barricada para dejar el túnel, cuando la radio nuevamente llamó su atención. La tomó con sospecha. Cuando la criatura apareció a la vista, la radio estaba retumbando con estática, pero ahora que esa cosa estaba muerta, se ha quedado en silencio. De repente comenzó a sonar otra vez. James miró alrededor preocupado de que anunciara la presencia de otro monstruo, pero esta vez sonaba diferente de algún modo. Si se escuchaba cuidadosamente, se podía apenas escuchar la voz de una mujer. James casi gritó: ¡Mary! Esa era la voz de Mary. Dándose vuelta, agarró la radio y escuchó más de cerca. La voz de Mary lo llamaba en medio de la estática. James sostuvo el parlante de la radio cerca de su oído, ansioso por escuchar más, pero la voz de su esposa se desvaneció y todo lo que pudo oír fue una estática crujiente. Golpeó y movió todos los interruptores, pero sin importar lo que hiciera, la voz no volvió a decir nada. Se rindió y puso la radio en el bolsillo de su chaqueta, dejándola encendida. Por si acaso, tal vez Mary ha podido llegar a la torre radial del pueblo. ¿Estaba tratando de enviarle un mensaje? Tal vez el verdadero propósito de la carta fuera que se acercara lo suficiente al radio para captar la señal. Pero si eso fuera verdad, entonces, ¿por qué no escuchó nada en el radio del carro de camino al pueblo? ¿Y cómo es que este estúpido radio roto es el único capaz de captar la señal? James remontó sus pasos de regreso al pueblo. Luego se dirigió hacia el edificio de apartamentos Woodside. Cuando Mary le habló por la radio, pensó haber escuchado el nombre Woodside. Sin embargo, tenía un ligero problema. No tenía idea de dónde quedaba el edificio. Tuvo que revisar el mapa del pueblo, pero no estaba marcado en ningún lugar. Con algo de suerte, se encontraría con alguno de los residentes del pueblo pronto y podría preguntarle en dónde quedaban los apartamentos. James comenzó a caminar al norte subiendo la calle Lindsay. Luego fue por el oeste de la avenida Nathan. Justo al norte de aquella avenida estaba uno de sus lugares especiales, el Parque Rosewater. Como no había tenido suerte buscando el edificio de apartamentos, decidió ir hacia el parque. Mientras tanto, de repente James notó dos personas emerger de un callejón frente a él. Genial, tal vez ahora pueda preguntar en dónde queda el edificio. ¡Oigan ustedes! ¡Por aquí!, gritó con la intención de captar su atención y corrió para encontrarlos. Sin embargo, se detuvo en seco cuando un sonido familiar salió del bolsillo de su chaqueta. La radio revivió sus crujidos y comenzó nuevamente a emitir estática. Desafortunadamente, su voz captó su atención y las figuras borrosas giraron de frente a él. A medida que se aproximaba a través de la niebla, se evidenciaba que algo andaba muy mal. Las figuras se retorcían de la manera más antinatural. Eran monstruos, iguales al que había matado hace un momento. ¿Acaso todo un grupo de esas jodidas cosas escapó de un laboratorio en algún lugar? Incluso ahora, mirando esas cosas retorcerse en agonía, le traía el mismo sentimiento de odio y repugnancia. Quería destruirlos, aplastar sus cabezas igual como al otro. Cualquier cosa que acabara con la existencia de estos horribles monstruos. James se dio cuenta de que había dejado su arma, el tablón de madera. Por un momento pensó en usar sus puños, pero el pensamiento de tener que tocar una sola parte de su repulsiva carne le estremecía los huesos. Más importante, tenía una desventaja de número, 2 contra 1. Quizás esta vez sería mejor evitar un conflicto innecesario. Habiendo aclarado su mente, James se volteó y corrió al sur antes de que las criaturas pudieran tambalearse más cerca. Corrió hacia la calle Katz, un camino que recorría de este a oeste del centro del pueblo. Luego tomó una desviación hacia la calle Nelly,
Sus movimientos torpes parecían retrasar a los monstruos, y con cada giro aumentaba su ventaja y los dejaba atrás hasta que desaparecieron en la niebla. Al correr, James notaba que entre más se alejaba de los monstruos que lo perseguían, más disminuía la estática de la radio. ¿Podrá estar respondiendo a la presencia de esas criaturas? ¿Cómo podía una radio rota hacer algo como eso? Fuera cual fuera la razón, si podía ayudarlo a protegerse, valía la pena tenerlo. Sin embargo, a pesar de que los monstruos habían quedado atrás y no se veían por ninguna parte, la radio aún no estaba completamente callada. Corrió directamente a la intersección de la calle Martin con la calle Katz. Pasó sobre la calle en el cruce de caminos en la calle Nelly. Más adelante, solo tenía que continuar corriendo de frente. Tenía sus ojos puestos en la calle Monson, porque al cruzar la calle Nelly se había topado nuevamente con otra criatura viniendo en mitad de la vía. ¿Qué demonios?, gritó James con incredulidad. Estas cosas simplemente están merodeando por todo el lugar. ¿Habrán tomado todo el pueblo? Ahora la calle Katz parecía estar ocupada por criaturas sin brazos, dejándolos sin ningún lugar a donde ir. James se detuvo paralizado con horror y solo pudo mirar a las sombras retorcidas bailando entre la niebla. Incluso si trataba de correr otra vez, no había manera de que pudiera volver a la avenida Nathan. En este momento de desesperación, se acordó de las advertencias que le había dado la mujer en el cementerio. En el momento ciertamente no las tomó muy en serio, pero ahora debió haberla escuchado. Debió haber dado vuelta y haber huido cuando tuvo la oportunidad. Incluso después de haber encontrado al primer monstruo, debió haber dejado este loco pueblo demente. Pero no pudo, por su desesperada búsqueda de Mary. Él no podía solo rendirse. La simple idea de verla de nuevo, aunque fuera una vez, era suficiente para hacerlo continuar. Incluso si ahora, cuando las cosas se habían vuelto tan peligrosas, ella era la razón de que, sin importar cualquier cosa, él debía sobrevivir, aun si significaba arriesgar su vida. Él simplemente no podía quedarse quieto a esperar la muerte. ¡Al diablo con ellos! James se impulsó hacia adelante, rezando para que fuera capaz de encontrar un hueco entre los monstruos, o de empujar a uno de ellos a un lado y lograr pasar la pequeña multitud. En el momento en el que se aproximó el primer cuerpo retorcido, la niebla pareció cambiar de color ante sus ojos y su boca comenzó a arder con un agrio olor podrido. Habiendo perdido momentáneamente el foco, corrió directamente hacia uno de los monstruos, tumbándolo en la otra dirección, golpeando fuertemente el pavimento. De repente, fue atacado por una tos violenta y su boca se entumeció como si hubiera sido inyectado con anestesia. Era veneno. Ahora estas asquerosas criaturas estaban escupiendo veneno en el aire. ¿Cómo diablos pueden escupir veneno si no tienen boca? Mientras otro monstruo se tambaleaba hacia él, observó que su cuerpo estaba dividido en una grieta cavernosa que recorría desde su cuello hasta su cintura. Sus húmedas y oscuras entrañas eran totalmente visibles. La criatura se dobló hacia atrás como si estuviera tomando aire desde su segunda y bizarra boca. James tuvo la sensación de que estaba preparándose para rociar más de ese terrible veneno ácido, pero no estaba como para quedarse a averiguarlo. Balanceando su pierna como un eje, pateó la pierna del monstruo lo más fuerte que pudo, atacando sus pies y dejándolo retorciéndose sobre el pavimento. La falta de sus brazos causó que se revolcara indefenso, mientras intentaba pararse nuevamente. Poniéndose rápidamente de pie, James comenzó a patear a la criatura, mientras estaba distraído. ¡Solo muérete! Sus duras botas atravesaron rápidamente la piel, dejándolo cubierto de pegajosos fluidos corporales rojos. El monstruo chillaba y convulsionaba con cada impacto. Dándose vuelta, comenzó a mover sus piernas. Esto le permitió arrastrarse por el suelo. Al principio James pensó en escapar, pero con un rápido movimiento, el monstruo hizo un giro en U y se arrojó directamente hacia él. Estaba tratando de contraatacar. James se empezaba a sentir realmente mal. Todo su cuerpo estaba temblando
y se estaba comenzando a sentir mareado, sin duda por el veneno. Esto era malo. Si no se alejaba de ahí pronto, no sabría cuánto más podría resistir. Dio un paso vacilante hacia atrás y su espalda golpeó la cadena de una cerca haciéndola sonar. ¡Espera! Tal vez sea una puerta. James se dio vuelta y vio que efectivamente era una puerta. La empujó, se aseguró de cruzar al otro lado, luego tiró la puerta y la cerró con seguro, dejando la reja metálica entre él y el monstruo retorcido. Detrás de él estaba un edificio de apartamentos de 3 pisos, hecho de madera vieja y pintura pelada, que resaltaba su edad. Junto a la entrada había una placa igual de vieja, la cual decía Apartamentos Woodside. Y bueno, gente, eso sería todo por el momento. Les recuerdo que esta es la primera vez que hago algo de este estilo. Realmente no tengo experiencia en el campo de la narración. En fin, si el video les gustó, denme un like, compartan, suscríbanse si son nuevos. Y si hacen todo esto al mismo tiempo, Konami saca un nuevo Silent Hill. Sin más que decir, nos vemos hasta la próxima.